todos nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición del panel de otras voces. Hoy trataremos el tema de la comunicación en el gobierno nacional. Si bien es cierto, hemos pasado por 3 años, un poquito más de ese gobierno, en donde hemos visto con sorpresa muchas veces que un presidente de la República eh, ni siquiera pueda él manejar sus propias cuentas de Twitter. Y cuando él quiere informar, lo que pasa es que siempre cae en el desmentido de sus mismos colaboradores. El último caso, por ejemplo, el de los famosos asesores económicos externos que anunciaba el presidente y a los 10 minutos le desmentía uno de los nombrados como asesor, decía que con él no han hablado, y luego pues el desmentido de su secretario de gabinete. Cosas como esas, ¿no? De ahí tenemos un montón, discursos que se hacen a la improvisación. Quisiéramos conversar con estas tres compañeras, tres colegas comunicadoras que hoy nos acompañan en un ejercicio también de equidad de género, porque siempre me han dicho que no traigo muchas mujeres, pero para que me envidien hoy, estoy rodeado de tres excelentes comunicadoras. Así que doy la bienvenida primero a Raquel Narváez, a Linda Diana Romero y a Jael Salazar. Quiero empezar con Linda Diana para preguntarle, en estos 3 años, ¿tú has visto una estrategia de comunicación que haya ocupado el gobierno para, digo yo, muchos dicen unos para confundir, para hacerse loco y otros para echar la culpa al gobierno anterior? Bienvenida, Linda, adelante. Muchísimas gracias, mi querido Armando. Qué placer estar en este espacio de estos medios realmente que cada día generan realmente más sintonía porque son estos libros abiertos. Y como tú decías, es preocupante lo que está pasando en nuestro país. Saber que desde un principio comenzamos mal y estamos terminando pésimamente mal, teniendo ya realmente tres presidentes fuera de borda. Y esto quiere decir realmente dónde está la comunicación gubernamental, la que ha fallado durante todo este tiempo, donde no ha habido unas directrices, sino simplemente ha sido transmitir el poder ejecutivo hacia varias personas que tú sabes, y obviamente con mis compañeras, esto lo que hace es simplemente crear confusión en la ciudadanía, y esto es lo que la gente siente, tomando en cuenta que es un año electoral, preelectoral, y que necesitamos también tener una comunicación fidedigna. Créeme que como periodista me he sentido muy mal realmente de saber la poca información durante estos 3 años, que incluso cosas que han pasado dentro de nuestro propio país nos hemos tenido que enterar por medios internacionales. Esto también, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia quienes ejercemos la profesión del periodismo de manera independiente en medios de comunicación. Creo que realmente la falta de táctica que ha tenido el gabinete de gobierno y en sí la presidencia de Lenín Moreno realmente nos tiene en vilo a los ecuatorianos. Y esto no es una cuestión de ser opositor o de no tener la misma ideología, sino es a simple vista, donde el mundo entero ha criticado este tipo de actuar de la falta de información que hemos tenido los periodistas. Entonces, si tú me preguntas la estrategia de comunicación, yo creo que simplemente lanzaron líneas argumentales, pero que no hay una comunicación gubernamental. Si hay comunicación a través de la SECOM y los organismos de gobierno, de los cuales han generado líneas argumentales, pero hasta la fecha yo, desde mi punto de vista, yo no he visto una línea clara. Y lo que falta, la institucionalidad del Ecuador, es la comunicación gubernamental. De ahí sí, yo sí tengo que merecer y dar un aplauso, déjame decirte, que esto se ha logrado mantener gracias al poder que otorgó a otros ministros para que puedan ellos ser los voceros principales. Y esto es algo preocupante, mi querido Armando, porque es el presidente quien tenía que asumir durante todos estos problemas que hemos venido suscitando durante estos 3 años, desde la pérdida de nuestros periodistas, que obviamente también fueron a buscar la verdad
y terminaron muertos y no nos enteramos. El paro nacional, donde tampoco hubo qué hacer, cuántos había, quiénes fueron. Entonces esto fue realmente como un juego de jaque mate, de verdad, donde no sabías cuándo le pusiste la reina realmente en este juego. Entonces, es muy importante nosotros ver qué es lo que está pasando. Ahora en la pandemia tampoco. Yo creo que no se hace, yo entiendo que estamos a través de la tecnología en estos momentos, pero no se hace vía Twitter. Una comunicación gubernamental no es vía Twitter, no es vía rueda de prensa grabada. Hay que acercar, hay que identificar. Somos ciudadanos, somos quienes realmente somos los mandantes, quienes tenemos el poder, pero también hay que hacer un wake up, despertar también nosotros. Creo que hemos esperado demasiado tiempo para pedir las cuentas claras y esto no, como te decía, no es un tema de que me parezca apático el gobierno, no, pero es un tema de cómo trabajar con dignidad, con independencia, con respeto y sobre todo cómo informamos nosotros hacia nuestros ciudadanos, porque nosotros no nos debemos a intereses políticos. Nos debemos al trabajo, al profesionalismo. Yo creo que aquí con mis compañeras somos muy conscientes y convincentes de que amamos lo que hacemos, pero no podemos trabajar bajo esas circunstancias porque el rato que tú pones supuestos, es ahí realmente donde cae la opresión también y donde las personas están en desacuerdo. Y esto creo que uno tiene que ser muy claro. Aquí la libre expresión tiene que estar sentida y eso es lo que yo lo he vivido desde mi punto, realmente desde los medios también que manejo, el no estar informada, mi querido Armando. Muchas gracias, Linda. Damos la bienvenida a Raquel y le preguntamos, este gobierno ha utilizado mucho el futuro, siempre ha dicho, estamos haciendo, lo vamos a hacer, vamos a traer, vamos a comprar, vamos a analizar, vamos a tomar medidas. ¿Qué te parece a ti ese tipo de comunicación en un gobierno en donde dice que va a ser a futuro, pero siempre la culpa es del pasado? Bueno, gracias por la oportunidad y por la invitación. Creo que es muy importante aquí decir dos cosas. Uno, sí, puede ser una comunicación en futuro e indicar qué es lo que se va a hacer, pero ¿qué pasa con la comunicación actual? ¿Qué pasa con la reputación que tiene el gobierno actual? Si tú no haces una comunicación efectiva en el presente, es muy improbable que te crean que lo vas a hacer en el futuro. Entonces, vemos que la comunicación de gobierno actualmente es nula o muy improvisada. Y no hablamos solamente del gobierno como tal. Hablemos qué pasó con el tema de la pandemia. Absolutamente todo lo que se ha generado por medio de los voceros ha sido improvisado, porque un ministro nos dice un día una cosa, el presidente a las 2 horas dice algo diferente y la autoridad competente con llevar a cabo las normativas tiene una información diferente. Entonces es algo que se ha visto muy afectado en esta época. Desde que inició la pandemia, nosotros podemos ver en el caso del Ministerio de Gobierno que ha habido mucha discordancia entre qué se puede, qué no se puede hacer. Entonces, toda esa clase de cosas generan en la gente desesperanza porque no saben qué va a pasar. La gente necesita respuestas, la gente necesita información, que es algo que el gobierno no lo está dando, no lo ha dado y seguramente no lo va a dar. ¿Por qué primeramente? Porque uno, el presidente no ha sido un líder como tal durante esta emergencia y en sí durante toda la etapa de gobierno. Incluso cuando quiere hacerlo, cuando él está presente en eventos, cuando él está dando el liderazgo en algún evento, si analizamos un poco su discurso, nos quedamos con que dice mucho y al final no dice nada. Entonces, ¿a qué vamos? Nos pasó en el caso, por ejemplo, del lanzamiento de la nueva plataforma y de que el gobierno se está digitalizando. Sí, los ministros hablaron muy bien, estuvimos de acuerdo en que sí es importante el tema de digitalizar todo lo que tiene que ver con las entidades de gobierno. Pero, ¿qué dijo el presidente? O sea, si nos vamos a fondo, ¿qué fue lo que quiso decir el presidente en ese discurso? No dijo nada. Entonces, esos vacíos que tiene el gobierno actual no se van a llenar con solamente palabras, porque la gente ya no cree, la gente tiene una desconfianza terrible, no solamente hacia el presidente como tal, sino a todas las entidades de gobierno, porque no se ha visto un trabajo en conjunto, no se ha visto un trabajo responsable,
No hay una unión entre un gobierno local y entre un gobierno nacional. Entonces, hablar a futuro, siendo que no se tiene claro un presente, es muy malo para la reputación, no solamente del gobierno, sino para cada una de las cabezas que están actualmente en él. Gracias, Raquel. Jael, esta estrategia de confusión que tiene el gobierno, porque lo que hace es confundir a la gente, ¿no será, no podríamos calificarle como una estrategia para dejar pasar todo lo que está sucediendo en el gobierno y que luego nos demos cuenta realmente lo que está pasando? Entonces, ¿no podríamos calificarle como una estrategia esta confusión a la que nos está llevando el gobierno? Tu micrófono, Jael. Ay, mil disculpas. Buenas tardes, César, Linda y Raquel, y también a nuestros oyentes. Gracias por la oportunidad. Sí, la verdad es que totalmente es como si estuviese haciendo una nube de humo. Y es como justamente decía Raquel, está, dice, y a la vez no dice nada. Hasta mismo en las cadenas nacionales se puede ver que tienen inflexiones de voz sumamente entrenadas, tienen frases de impacto aprendidas, o sea, todo ya viene un discurso aprendido, etcétera, pero quieren siempre aparentar algo que no es, comunican lo que no es y bueno, lo que en realidad siempre decían, el gobierno comunica, el gobierno no comunica, en realidad el gobierno lo que hace es manipular. Lo que hace es construir una fantasía o algo que está bien. Bueno, yo mismo pude ver eso en la misma cadena de Otto, que mencionaba sobre, o sea, se podían ver las acciones que él hizo durante el tiempo que él estuvo trabajando y se podían ver que salían, que estaba en hospitales, que estaba en un lugar, que estaba en otro lugar, pero y a la vez yo digo que, o sea, se va y se va sin dar la cara por el pésimo trabajo que hubo durante toda esta emergencia sanitaria. Entonces es como que dar la cara. Uno lo que quiere es que den la cara. O sea, es lo único que creo que el pueblo ecuatoriano ahorita está buscando. Y es como que ahorita, justamente como decía igualmente Raquel, ahorita ya la credibilidad de en sí todo lo que es del Estado está básicamente muerto. O sea, ya ahorita nadie cree en nada de lo que ellos digan y porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa y a la final no sucede nada, ya no sabemos ni qué hacer, ni a quién creer, ni a dónde ir. Entonces yo digo, nosotros como comunicadoras que estamos como que todo el tiempo investigando, indignándonos, cuestionando, o sea, viendo, buscando información, para nosotros mismos es, bueno, para mí personalmente es básicamente súper, es como una incertidumbre, es frustrante. No me puedo imaginar para las otras personas que tienen los medios de comunicación, los tradicionales, en donde ven una noticia y después como que quieren manipularte básicamente. O sea, ahora ya esa manipulación está ya básicamente, o sea, encima de la mesa. O sea, ya es algo tan, se puede percibir muy fácil, ya no está tan escondido. O sea, ahora la gente se da cuenta absolutamente de todo lo que están diciendo y es lamentablemente muy triste para este gobierno que se esté manejando de esta forma, menos aún en el contexto en el que estamos ahora. Estos medios de comunicación que han sido muy, diríamos, muy severos con ciertos gobiernos, hoy se comportan benévolos y antes, con todo lo dicho por el señor presidente, con esas frases que salen totalmente de los discursos, ¿no? En una inauguración de una escuela no puedes ir a hablar sobre el acoso sexual y decir que el acoso sexual es solamente para nosotros los feitos y para los guapos ya no es acoso. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, le han dejado pasar a este gobierno. ¿Por qué han sido benévolos los medios de comunicación con este gobierno y muy severos con otros? Linda, por favor, tu micrófono. Realmente lo que tú dices es de replay esto. Cuando uno ve esa comunicación que no es efectiva y asertiva para nada, ¿cómo decir, wow? O sea, ¿cuáles son las cabezas y hacia dónde estamos llevando una comunicación? Y aquí hay que tomar en cuenta algo. ¿Cuál es el rol que tenemos hoy los periodistas después de la pandemia también? Porque ya hemos ido perdiendo realmente la credibilidad, la confianza, el respeto de la gente. Y eso nos envuelve a todos en uno solo. Yo respeto mucho a mis compañeros, a quienes pues admiro por toda su carrera periodística. Hemos venido transitando, nosotros hicimos que como que una vieja escuela también, donde nos enseñaron a la investigación, donde nosotros éramos quienes armábamos el tema de las notas y no venían
básicamente editoriales de que cuéntalo, pero no enfatices en ciertas noticias que pueden lastimar al régimen. Yo sí estoy realmente, y yo sí alzo la voz, como mis demás compañeras, yo creo que nosotros debemos de ser claros y darnos también un baño de verdad. O sea, nosotros no siempre vamos a depender. Mira que cuando uno se casa con un gobierno, ¿sí? Al siguiente gobierno es cuestionado. Entonces, su trabajo queda en un vilo y aparte ya no es independiente. Entonces, hemos visto varios medios de comunicación nacional que realmente se ha visto que defienden los intereses económicos, políticos, editorialistas de su propio medio. Pero eso también no nos puede a nosotros realmente perder esa credibilidad. Yo te digo, ahora más credibilidad tiene un ciudadano, y ustedes comparten conmigo, compañeras, un ciudadano, uno que tenga una red social y que saca un en vivo de su celular, que nosotros como periodistas, porque siempre o nos tratan de poner que somos aliados de tal persona o somos opositores de otra persona. Entonces ese tipo de cosas no debe existir. La libre expresión, como lo dijo Eugenio Espejo, que fue el primero que hizo Primicias de Quito aquí, por favor, es la libre expresión. Si a mí no me parece realmente el cuestionamiento de lo que viene haciendo el gobierno, es mi forma de pensar. Y nosotros no podemos involucrar a las personas con mi forma de actuar también. Lo que ha venido, por ejemplo, el gobierno que yo siempre digo, no haga publicidad. Tú sabes que yo también me dedico mucho a los temas políticos y realmente no mezclemos una comunicación asertiva con algo que no existe, no confundamos a la gente. Yo cada vez que veo esos discursos, perdóname, discursillos, que ya lo dijo una de nuestras compañeras que están copy-page, eso ya pasó de moda. Ahora somos una mercadotecnia de emociones y cuando nuestras emociones están totalmente exacerbadas, cuando nos hemos sentido solo, a nosotros nos ha pasado. Imagínense los ciudadanos que no tienen voz, que tuvieron que utilizar un teléfono celular y decir, hello, aquí estoy. Eso no puede pasar y yo creo que este es un punto importante que tú tocaste esto, que nosotros tenemos realmente que ahora que vienen elecciones, por favor, o sea, no con el hígado, no porque me cae mal, no porque representa a tal persona. No podemos seguir arrastrando una clase política deplorable. Yo realmente créeme que me ha asustado cada vez que uno ve una noticia donde pones realmente la uña sale pus. Eso desprestigia a un país, a un periodista, a un gobierno, porque somos parte de un todo, no estamos separados. Entonces yo sí creo que todos nuestros compañeros periodistas, entiendo, ahora más que nunca hay que cuidar nuestro trabajo, pero no hay que olvidarnos que somos ciudadanos, que el medio es muy ingrato cuando salimos de las pantallas, de la radio, si no logramos generar una credibilidad. Entonces los baños de verdad también son buenos, nos ayudan, porque en un momento, por supuesto, necesitamos estar de ese lado, en algún momento todos lo hemos hecho, pero yo sí creo que en esta nueva era, mi querido Armando, tenemos que cambiar. Y la esencia que tenemos nosotros de la convicción es lo que ningún gobierno, ningún político, ninguna cosa, ninguna pandemia nos puede hacer, porque nosotros somos quienes llegamos y de nuestra boca podemos generar que un país realmente se sienta bien o un país se siente en pánico. ¿Cómo tenemos el país ahora? Lleno de miedo, de incertidumbre, no quiere salir, no quieren activar sus negocios. Entonces, si todos decimos que debemos de verificar una noticia, yo le diría también eso al gobierno. Verifique la noticia, no haga que se le vaya la noticia también, porque ese desbordamiento de información que no está ordenado, que no está canalizado, que no tiene una estrategia comunicacional, no funciona. Porque esto lo que hace simplemente es causar convulsión en el Ecuador. Y eso nos va a perjudicar a todos. Entonces, para mí, la principal base del éxito de un gobierno se llama comunicación y es terriblemente en la que estamos fallando. No hay comunicación institucional, no hay comunicación gubernamental y tampoco hay una buena comunicación de crisis. Entonces, ahí hay que ponerle ojo, por favor, ciudadanos, qué estamos haciendo y cómo estamos comunicando. Exactamente. Una de las cosas que siempre se ha recalcado es que la comunicación es importante en todo ámbito de la vida. Yo había dicho alguna vez que yo tengo una especialización en talento humano. Yo decía que un, una persona que maneja talento humano que no sea buen comunicador está fallando porque con quien trabajes con personas. Entonces siempre no se guarda, me acuerdo que se guardaban siempre la noticia para decir, y ya vamos a ver, despuesito le damos. Y cuando ya le daban era demasiado tarde. Ahora, el hecho de que tú topaste, Linda, y esto quiero preguntarle a Raquel,
Eh, ¿Tú crees que es importante también educarle a la persona o educarnos desde pequeños a ser críticos con lo que escuchamos y lo que vemos, a ser más minuciosos en este manejo de la información? ¿Crees tú que es importante también, por ejemplo, en escuelas y colegios, darnos un tiempito para que la comunicación sea crítica? Sí, claro que sí. O sea, yo considero que es muy importante, no solamente a un nivel universitario, sino como tú lo mencionas, a un nivel de colegios. Actualmente nosotros vemos, lo hablo por el lado de los jóvenes, hablamos al lado de los millennials, quienes, si tú ves estudios recientes, no ven televisión. ¿Qué ven? Las redes sociales y ni siquiera ven las redes sociales de los medios tradicionales, oficiales o más conocidos, sino simplemente de otras fuentes que tal vez son medios más pequeños, pero que a la final de cuentas tienen mucha mayor información y hasta cierto punto más credibilidad que medios grandes. Entonces es importante, yo sé que es un poco complicado para la gente mayor cambiar un poco este pensamiento de que todo lo que ven en la televisión es verdad, porque ya nos damos cuenta de que no es así. Y hecho es súper importante porque gracias a esto se ha habido un cambio generacional, que ahora los chicos que estuvieron en el paro y comprobaron con lo que sale en la televisión dicen, no, ok, eso no pasó, eso no es cierto o eso no fue así. Entonces se genera automáticamente una búsqueda más grande de información y que debería ser fomentado desde los niveles básicos. Lastimosamente vivimos en un país en el que la lectura no es fomentada y principalmente el tema de investigación a los estudiantes les causa mucho problema, les da hasta flojera dedicarse a investigar, cuando es uno de los recursos más importantes que tenemos como seres humanos para conocer la verdad. Entonces, sí debería, no sé si el cambio de metodología o impartir en los colegios esa curiosidad hacia nuevos temas, hacia no solamente la política, porque tenemos muchísimas más otros canales de información que necesitan ser investigados, pero sí es importante que se genere esta curiosidad y los chicos mismos puedan buscar esta información. Por eso también es súper importante que los medios pequeños puedan ser esa fuente de información real. Como decía Linda ahora, es muy fácil y es mucho más creíble cuando una persona sube lo que está pasando en un live en Twitter, si lo sube en Facebook, si lo sube en Instagram, es mucho más creíble. Muchísimas veces tiene mayor cantidad de visualizaciones que lo que sube un medio tradicional. Entonces, estamos llegando a esta parte de la comunicación en donde los medios más grandes, por así decirlo, como la televisión o radios súper grandes, no son los dueños de la verdad. Antes sí lo eran. Todo lo que salía en la televisión era verdad para el consumidor, pero ahora tenemos tal cantidad de información, tal cantidad de redes, tal cantidad de fuentes que ya no son los dueños de ellos de la verdad. Entonces, sí considero que es súper importante que se pueda implementar en los colegios esta gana de buscar más allá de lo que nos dicen. Listo. Ahora, gracias, Raquel. Jael, y es importante entonces esta nueva etapa en la que hemos aparecido algunos medios de comunicación digitales, como para hacer ya el contrapeso de lo que está sucediendo en el país, porque te recuerdo que ahora ya no tenemos medios públicos, o sea, ya no hay medios públicos, son medios de información del gobierno. Muchos se quejaban de que eso sucedía en el gobierno anterior. Sin embargo, yo sí veía un contrapeso entre los medios privados que estaban en contra del gobierno anterior y los medios públicos, entonces había cómo contrastar. Pero ahora todos, inclusive hasta las portadas de los diarios, se parecen. O sea, la misma noticia en el Universo, en La Hora y en el Telégrafo. Entonces, ¿cuál crees tú que es la importancia de estos medios como el que, como Hoja de Ruta y algunos otros que en este momento estamos tratando de romper el cerco mediático al que nos ha llevado este gobierno? Sí, totalmente. Tenemos que darnos cuenta que la narrativa mediática está totalmente aliada a los poderes hegemónicos. Entonces, el hecho de que existan estos medios digitales
o que son un poco más como que salidos de lo convencional, que quieren irse en contra de lo que se está estableciendo, es súper bueno porque primero la gente comienza a tener, como tú mismo dices, como que la contraposición de lo que dicen. Entonces uno puede tomar ambas informaciones y decir, bueno, esto sí, esto lo tomo, esto no lo tomo, lo investigo. Siento que muchos de estos medios invitan a las personas a cuestionarse, a preguntarse las cosas, y siento que ese es básicamente el objetivo primordial de ellas, porque lo que tienen que hacer básicamente es informar, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que es un conversatorio de varias opiniones, en donde yo digo lo que opino, mi argumentación, mi análisis, y esto obviamente hace que a la larga, básicamente, las personas puedan poner todas las cosas en la mesa y hacer como una comparación de toda la información que se sabe, y ahí sí, en realidad, llegar a uno mismo, crearse su propia verdad. Ya no dejarse llevar por los medios convencionales o por los medios tradicionales, sino uno mismo ir por el camino y buscarse construir la verdad, la información que uno quiere creer, obviamente teniendo en cuenta las cosas buenas, las cosas malas, pero ser más realistas en ese sentido y no dejarse llevar como borreguitos a donde nos quieren básicamente ir manipulando para que vayamos caminando. Entonces eso sí, la verdad creo que es algo que hay que destacar de los medios que ahorita están como que yéndose en contra, porque aún así sé que existe o sea, que existe repercusión en estos medios, de las personas que a veces dicen que a veces son perseguidos, o sea, como que sí hay que ponerse como que el pecho sobre las balas y sacarles del sombrero a esas personas que ahorita están tomando el mando de todos esos canales y que siguen, y obviamente invitar a más personas a que se unan a este tipo de canales, a que puedan igual influir, bueno, no influir, sino como que educarse y llamar a más gente a que se pueda unir a este tipo de cosas y que pueda totalmente siempre informarse acerca de todo lo que está sucediendo y siempre, siempre, siempre dar valor a toda la información que ahora se tiene. Ahora ya no es excusa decir sale en la televisión, ya no es excusa decir no sé. La verdad ahora toda la información que cada uno sepa está a cargo de nosotros. Nosotros somos los responsables de lo que sabemos y justo como decía la compañera Linda, ya no votar con el hígado, sino ya tener una conciencia real de lo que está pasando, tener conciencia política de nuestro país y ahora sí votar con el cerebro y tenerlo, por favor, ser muy racionales en ese sentido, porque ahora sí es total y única nuestra responsabilidad saber a quiénes son las personas que votamos, cuál es la información que consumimos y obviamente lo que queremos buscar en un futuro. No es, gracias a él, no es contraproducente también las decisiones tomadas por el gobierno de Moreno al tratar de destruir totalmente todo lo que tiene que ver con comunicación del gobierno anterior. Se quejaban obviamente de que había un manejo del gran parlante, decía un activista político que además es tocayo, César Montúfar. Él decía que era el gran parlante, que se informaba mal y todo lo demás. O sea, quitándole ese ejercicio a la gente de discernir y de saber coger la información. Se ha destruido la ley de comunicación, se han destruido los medios públicos, es más, están siendo eliminadas como empresa. Se está cerrando Diario El Telégrafo, se va a cerrar posiblemente Radio Pública. Entonces, todas estas cosas como que no, no es contraproducente ahora que, por ejemplo, hay el escándalo de los carnets de discapacidad y muchos de los asambleístas que votaron en contra, o mejor dicho, a favor de que se retire la figura del linchamiento mediático, hoy se quejan de ese linchamiento mediático. ¿No fue un tiro al pie del gobierno nacional todas estas acciones en contra de la comunicación, Linda? Bueno, lo que tú dices, ¿qué gobierno no quiere destruir lo que hace su antecesor para luego vanagloriarse de que fueron las decisiones más apropiadas y las que requería un país en ese momento? Ahora la pregunta también sería para los ciudadanos es, ¿esto ha contribuido? ¿Tenemos la comunicación como la que quisieron, como un poder ciudadano, como un derecho ciudadano, del cual yo no veo? Porque no veo, si yo veo
el canal 7 ahora y veo el 10 o veo el 8, pues usualmente pues veo la misma información. Ya no tengo la oportunidad de estos cuestionamientos. Y tú sabes que la democracia se basa cuando hay oposición también. La oposición no es mala, señores. La oposición ayuda a crecer, ayuda a salirnos de esa zona de confort. No todo el mundo ni en nuestra vida personal tiene que estar de acuerdo con mi punto de vista, porque no nos volvemos objetivos y no nos volvemos parcializados. Y eso es lo que está pasando en la comunicación, lamentablemente. Yo creo que nosotros tenemos que realmente tomar la comunicación como un abanderamiento propio por lo que nos hemos esforzado, por lo que creo que estamos muy convencidos de que esta es una carrera que impacta vidas, que transforma vidas. Porque quién sabe, muchas personas que están ahora fallecidas se murieron por ver noticias, perdón, pero es así. Tenemos una salud mental pésima. Ahora, con toda esta información, yo por eso sé decir, haga terapia noticiosa, no vea noticias. Porque ni yo veo porque me deprimo y soy periodista, por Dios, eso no puede pasar. Porque uno comienza a ver, Dios mío, ese devenir, salgo a la calle, me enfermo, el hospital desbordado. Entonces, ¿qué garantía tengo como ciudadano? No tengo un gobierno mandante que me va a apoyar, que estoy pagando el seguro y me dicen que en julio, posiblemente septiembre, ya no van a pagar las pensiones. ¿Qué diríamos nosotros que estamos aportando? Si ustedes ni se imaginen que van a tener una jubilación. Entonces, mira esas cosas que estamos dejando a las generaciones que están viendo. Y yo creo que aquí sí, y te lo dije, tenemos que darnos un baño de verdad, tenemos nosotros realmente que tomar la posta en esto. Por eso la ciudadanía está cansada y hace sus propios espacios. Mira lo que tú has hecho, tú eres un periodista connotado, siempre has estado en esto, pero hay que buscar espacios porque los demás están cercados, porque son los mismos de siempre. Profesionales, yo no discuto, pero no podemos hacerles, ¿sí?, al lado que yo quiero, generando una trinchera. Porque esas cosas no funcionan. La democracia no funciona de esa forma. No todos tenemos que pensar iguales, si no, no fuera democracia, fuera dictadura. Entonces, yo creo que en esto, lo que tú acabas de decir, el lobo no mira su rabo. Todo era peor en la comunicación, la idea de la comunicación, que yo sí la defendía, porque también soy productora y a mí sí me favorece que dejen de darle a las empresas extranjeras y me contraten a mí con mi gente. Porque ser emprendedor, hacer comunicación en este país no es tan fácil. Realmente, yo te digo, a veces hasta me asusto. Mi mamá siempre me dice, no digas mucho. ¿Por qué? A mí no me tienen que incautar ni carnets de discapacidad, ni contratos millonarios, ni tengo empresas offshore fuera. Pero eso no me deja de ser un clamor ciudadano, de a dónde estamos llegando. Tú mismo acabas de decir, ¿cuántos carnets de discapacidad? Ahora que han sabido emitir, yo no he sabido que las instituciones públicas funcionan a la madrugada, que uno se va a hacer un examen del ojo y tiene 42% de discapacidad, y menos que te digan, ay, sí, les pido disculpas, es que yo necesito una camioneta porque hago territorio. Señores, por favor, realmente a mí me avergüenza tanto contar. Yo pertenezco a una red también internacional de periodistas y la verdad, cada vez que tengo que contar algo de mi país, por Dios, nada es bueno. Yo soy súper positiva. La gente que conoce mi trabajo sabe que yo siempre estoy con una sonrisa y hablo lo mejor, pero nosotros no podemos vivir en una burbuja, mi querido Armando. O aquí cambiamos las cosas y damos la vuelta a la página, sino esto realmente se ha convertido en una bola de cristal. No digas nada porque vas a romper el cristal. Y no es así. Yo sí creo que ahora que tengo muchos amigos míos que están temiendo de sus empleos dentro de los medios públicos, grandes profesionales que han tenido que desertar, porque la comunicación desde la base está tembleque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Y déjame decirte que en este año electoral las elecciones van a ser tan trascendentales si nosotros realmente no generamos una buena comunicación. A mí me apena mucho mi país. Yo soy muy positiva, pero sé que la situación real es muy compleja, porque atrás de lo que uno ve en los medios hay muchísimas otras cosas más. Y sería súper bueno también que las autoridades, porque no siempre van a ser autoridades, algún día van a estar de este lado también de nosotros. Claro. Entonces también digan las cosas como son. O sea, cuestionaban el tema de la libertad de expresión. Yo pregunto, ¿quién se expresa mal? Pues a las largas ya le llega la policía y así no se hacen las cosas. La democracia es libre expresión y es oposición, porque también hay que escuchar de los demás. Entonces yo sí te digo, sinvergüencería que yo ostente un poder, un cargo político y niegue esa posibilidad de una persona que sí lo necesita. Esas personas, déjame decirte, no deberían estar ahí. Y ojalá nosotros pongamos ojo y jamás en la vida
Volteemos a ver esas personas que están haciendo quedar mal y que muchos de ellos se han muerto sin tener la oportunidad de tener una vida digna como la que merecemos todos los ecuatorianos. Te lo digo yo en mi voz de comunicadora, que nunca he dejado de decir las cosas como son, desde el punto que la veo como ciudadana. No pertenezco a partidos políticos, no tengo realmente alianza con nadie, pero soy ciudadana y tengo un hijo. Y cuando uno es mamá, tal vez mis niñas bellas, no sé si tienen hijos, uno comienza a darse cuenta, ¿sí? Que si tú no cambias la base y no das realmente una voz de alerta, esto sigue de largo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tienes que irte de tu país para seguir adelante? Es ahí donde debes ponerte también los zapatos del otro. Y ojalá, mi querido Armando, abramos los ojos. Creo que esto es una cuestión, la pandemia no solamente vino a cambiarnos la vida, también vino a demostrar quiénes somos realmente. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Tú hablabas del emprendimiento. En este año, a lo menos, había una declaración del señor presidente que hablaba del emprendimiento. Ecuador Debe, emprende. sí, Ecuador emprende, pero también había el del ejemplo del monito emprendedor, ¿no? De la colita Claro, con el vasito, con los vasitos ahí en Guayaquil. cola, Eh, claro. y el problema de ser emprendedor en este país es que si tú tomas una línea editorial, que no necesariamente es el estarle defendiendo a alguien o haciendo el juego a alguien, sino que tú tienes una línea ideológica la cual manejas. Acá también les encanta decir que somos financiados por alguien. Si supieran cuánto ha sido el esfuerzo para poder mantener un medio como el que tenemos ahora, no estarían poniendo los comentarios que nos están poniendo ahora, ¿no? Que nos pagan los correístas, que nos pagan Que todo el nos mundo. pasen la factura entonces, ¿no? Si yo quisiera que me pasen la factura o la cuenta donde está depositado, porque esa es una de las formas, ¿no? Lanzar la acusación y luego decir, pero es que me dijeron, es que estuve ahí y todo lo demás. Ahora, esa también no puede ser una estrategia que ha utilizado este gobierno, estimada Raquel, el hecho de acusar a otros, la típica que dicen, no, yo te digo, agarren al ladrón, cuando el que está robando es uno. Bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta que básicamente en este gobierno absolutamente todo lo que ha pasado ha sido culpa del gobierno anterior. Entonces, el tema de carnet de discapacidad era culpa del gobierno anterior. Básicamente, hasta la pandemia fue culpa del gobierno anterior. Entonces, ya no, en este punto ya no nos sorprende que se le eche la culpa al gobierno anterior. De hecho, hemos visto en redes sociales la cantidad de memes que salen porque ese es el discurso que ha tenido este gobierno desde el primer día de su mandato. Entonces, no sé si es una estrategia como tal, porque si la es, de hecho, muy mala estrategia, porque repetir lo mismo y lo mismo ya que cansó, o es algo que no tiene nada más que decir. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de que la gente, hay muchas personas que tienen mucho resentimiento hacia el lado correísta y creen que absolutamente todo lo que pasó en el gobierno anterior fue malo. Entonces, lo que hace este gobierno es, si toda la culpa fue del gobierno anterior, ¿quién tiene la culpa en este gobierno? Lastimosamente, aquí en Ecuador hay muchas personas que no tienen memoria y si nos ponemos a pensar, el presidente actual fue parte del gobierno anterior. Entonces sí, él también viene arrastrando la culpa. Pero lastimosamente, como ahora nadie se acuerda de nada, dicen, ok, no, entonces Lenin, pobrecito, le tocó el peor gobierno, le quisieron ver la cara, le quisieron mandar a la casa para que entre el otro a gobernar. Entonces hay un montón de cosas atrás, un montón de mensajes y ahí sí de fake news que se han gestado a raíz de este gobierno, que lo único que hacen es reforzar este odio hacia el gobierno anterior. Ojo, no estoy diciendo que el gobierno anterior fue perfecto, no soy fan del gobierno anterior, pero así como hay cosas buenas, hay cosas malas y eso creo que debemos tenerlo todos muy claro, porque obviamente no todo lo que brilla es oro y no podemos caerle tampoco perfecto a todo el mundo. Pero lo que sí creo que es importante destacar es que tampoco se le puede echar la culpa de todo el otro gobierno. Estamos dando, o sea, vemos ahora que hay asambleístas que tienen un carnet de discapacidad sacado hace 2, 3 años, pero es culpa del gobierno anterior. Obviamente tenemos que tener
un diálogo, una conversación, una comunicación que se alinee a lo que está pasando actualmente, porque la gente no es tonta. Entonces, si el uno dice, ok, yo tengo discapacidad de más del 50%, ¿en qué me ayuda una camioneta? Entonces, creo que con la camioneta veo mejor. Con la camioneta, o sea, ok, ellos ganan un sueldo. Con ese sueldo, si quieren hacer su trabajo en el territorio, pues ocupen ese sueldo. ¿Para qué estamos ocupando los beneficios que tiene una persona que realmente lo necesita? Y vemos, y en esto sí, considero que los medios grandes han sacado mucho durante estas semanas, es que hay muchísimas personas, muchísimos niños, adultos mayores que han buscado ese beneficio por años, por meses, y no se han obtenido con facilidad. Y ahora vemos que una persona influyente del gobierno lo saca en 2, 3 meses con una firma de 2 médicos y listo, mientras a otras personas se les pide por poco que cada documento por poco esté firmado y notariado. Entonces, sí, como dices, haz lo que predicas. Entonces, de nada nos sirve predicar tanta honestidad, predicar tanta, como se lavan las manos, pero en las acciones demuestran absolutamente todo lo contrario. Y no estoy diciendo que solamente sea una persona o un asambleísta. Vemos que en estas últimas semanas fueron muchísimas personas, no solamente en los cargos de asambleístas, que contaron con estos beneficios y sí, hay que decir, se aprovecharon de su posición para sacar provecho y para obtener cosas que la gente dice, ok, ¿y para qué? Cuando hay otras personas que buscan este beneficio para simplemente obtener un descuento en sus impuestos o tal vez un mejor acceso a educación, no llenarse de cosas de lujo. Es, esa es una de las cosas que uno se pregunta, ¿no? O sea, cómo estás en el poder y aún así quieres más. ¿Cómo así es que quieres hasta adueñarte de las cosas que no te pertenecen y que son beneficios para personas que sí necesitan y que lastimosamente han tenido que dejar de hacer los trámites porque dicen es tan difícil sacar un carnet de discapacidad, pero para otros es facilito. Ahora, Yael, ¿tú qué crees que pase o que haya pasado con estos secretarios de comunicación? Le tuvimos al enigmático Carlos Andrés Michelena, quien manejó todo y él empezó con esta lógica del todo es culpa de Correa. Tanto es así que cuando se le pedía explicación sobre por qué no se les paga a los médicos, él decía, cuando devuelva la plata a Correa. O sea, cosas como esas, que te diga un secretario de comunicación, eh, ¿qué opinas tú del trabajo de estos secretarios de comunicación? Porque ahí estuvo el señor Michelena, luego estuvo el señor Arroba y ahora recientemente el señor Ish, que renunció el día de ayer y que comentábamos de estos micrófonos que al parecer se va porque hicieron o le atacaron a un periodista que filtró la noticia de la renuncia y al otro día tuvieron que dar la noticia porque ya lo confirmaron. Sin embargo, le atacaron en la noche diciendo que era una fake news. ¿Qué opinas tú de esto, Jen? Tu micrófono, por favor. Mil disculpas. Sí, la verdad es que todo esto viene siendo ya, ahora parece que hacen totalmente mofa de lo que ha pasado hace mucho tiempo, que siempre, o sea, creo que desde el día uno que Lenin ejerció la presidencia, siempre todo le culpaba, todo era la culpa, es la culpa del gobierno anterior, es la culpa del gobierno anterior, siempre se han lavado las manos con eso, o sea, con eso, o sea, es como que yo no entiendo, como decía Raquel, la gente no tiene memoria, o sea, siempre han gobernado casi las mismas personas. Ahorita nos damos cuenta que está Lenin, que estaba también en el anterior gobierno. Sí, ahora capaz hay personas que están ejerciendo otros cargos, pero también estaban ejerciendo otros cargos en el gobierno anterior. Entonces es como que casi siempre se repiten las mismas caras, las mismas personas, y aún así siempre se lavan las manos y dicen, no, es que era culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno anterior, porque es obvio, es lo más fácil. Es muy sencillo decir, claro, fue la culpa del gobierno anterior. ¿Qué querían que hagamos nosotros si nos dejaron hacia el país? ¿Qué querían que nosotros
podamos hacer. O sea, siempre han mantenido ese discurso y creo que es la única forma que han tenido para poder salir y subsistir del hueco o del hoyo donde se han metido. Entonces creo que siempre van a mantenerse en la misma instancia, la verdad, no creo que vayan a cambiar de discurso. Siempre la narrativa ha sido la misma y por eso es que ahora el gobierno, la reputación que tiene y la credibilidad es cero, o sea, es nula. Es por eso que yo hasta creo que Otto Sonnenholzner ha hecho esto de la renuncia, ha salido básicamente por eso, porque ahorita en algunos estudios que he podido ver, tiene buenos números, o sea, por la gestión que tuvo que hacer a lo largo de esta emergencia sanitaria, ha tenido un poco más de presencia, entonces como que ha tenido un poquito más de imagen, por así decirlo. Entonces, esto contrapone a lo que tiene el primer mandatario, que tiene todo en cambio en números negativos, tiene pésima imagen, pésima reputación, mientras que él busca salir de algún modo. Es como que yo ya creo que lo veía venir hace mucho tiempo y cuando dijeron esto de fake news, es como que también es algo totalmente absurdo, porque yo digo, no estamos, no sé, en un juego de niños. Son así como se decía antes, no existió nunca una comunicación gubernamental y es como que se lanzan la pelotita, el que lo pueda tomar, y lo mismo ha pasado, o sea, en realidad en todo este periodo ha sido así, para dar comunicaciones oficiales, para dar malas noticias, buenas noticias, lo que sea, siempre se lanza la pelotita, el uno dice, de acuerdo a lo que salió el día, le parecía decir una cosa, dijo, pasaron 2 días, le lanza la pelotita al otro ministro, al otro secretario, y se jugaron algo que todo el mundo dice, bueno, ¿y a quién hay que creer? Bueno, ¿y a quién? O sea, no sé, ¿quién nos está representando? Siento que la verdad, ha sido un periodo en donde el gobierno no nos ha representado en lo absoluto. Ha sido muy deplorable la comunicación que ha hecho, las acciones que ha hecho, el plan estratégico en general, no, creo que ha sido totalmente insuficiente. Entonces, yo creo que va más o menos por ahí. Siento que la verdad todos ahorita ya estamos como que colapsando con lo que están diciendo y ahora, o sea, totalmente el liderazgo de Lenin va de mal en peor. Ahorita vamos ya al cuarto vicepresidente en su periodo, o sea, ya pasaron 3, ahorita va a ser el cuarto, ¿quién será? Y sin mencionar también que han habido renuncias de varios cargos políticos. O sea, cargos políticos como el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el secretario general de Comunicación, que fue igual el día de ayer, y como mencioné antes, igual los vicepresidentes. Entonces, como que uno ya está como que, bueno, ¿a qué estamos jugando? Claro, nos tienen preocupados de otras cosas. Aquí una pregunta linda y ya como parte de ir cerrando este panel. Eh, este gobierno también tuvo un tema del cual dicen, tú eres el que haces, pero yo acuso de lo mismo a otras personas. El New York Times sacó una lista de las cuentas que más habían comprado seguidores, en este caso trolls, y la cuenta era la del presidente de la República. El, Hay un ejército de trolls, por ejemplo, ahorita tenemos uno que está molestando ahí en el chat del panel de ahora. Nunca le había visto, primera vez que está por acá, pero se dedica a insultar y a darnos clases de periodismo. Pero este gobierno ha tenido esta influencia de trolls. Cuando uno entra de, a las cadenas virtuales que hoy están haciendo, uno ve un ejército de gente que aplaude lo que está haciendo el gobierno. Entonces uno empieza a revisar esas cuentas y encuentra que esas cuentas están creadas hace 2 meses, hace 4 meses, tiene 5 o 6 seguidores. Pero sin embargo, este gobierno hizo eco de una investigación donde decía que había unos troles correístas y daba nombres inclusive, pero era de gente real. ¿Qué opinas tú de esto, Linda? Bueno, esto es parte de una campaña con la que se sostienen los gobiernos, ¿no? Independientemente, como yo te decía, de estar a favor o en contra, aquí no estamos defendiendo los intereses de nadie. Pero creo que es muy importante también saber que eso es una estrategia que también tienen los gobiernos para poder mantener la credibilidad. Y está bien, yo siempre
digo que las cosas son perfectas y son tal como son porque nada se oculta debajo del sol. Y creo que, bueno, pues el presidente dijo que iba a terminar con la corrupción, iba a sacar, y eso lo ha venido haciendo y se ha destapado la olla también en ese mismo lugar. Entonces, también hay que darnos cuenta que esto, como te decía, troles, residentes, hackers, todos son parte de esta campaña que será bastante compleja, que te digo, en este sentido ahora, porque como no podemos hacer territorio, no necesitamos las camionetas ni los carrazos, necesitamos sí tener buenos argumentos, sobre todo esta comunidad de residentes y comunidades para que apoyen. Yo lo que digo es sea propositivo, o sea, aquí la cuestión no es insultar, porque lamentablemente lo que más me da pena de todo esto es que hemos creado una constelación de odio alrededor. Si yo no pienso como tú, entonces yo estoy en contra. Y aquí están los que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Entonces, yo creo que hay que ser objetivos, propositivos. No va a cambiar un país porque insulte o deje de hacer las cosas. Y yo te digo, esto es una estrategia que en todos los gobiernos de Latinoamérica, de Europa y todo, lo utilizan porque la tecnología es para eso. Y atrás de la tecnología, los que no dan la cara, a veces son las personas más cobardes porque no te lo dicen así. Entonces también hay que ver qué es lo que se está haciendo, es parte debemos acostumbrarnos, yo creo que esto es muy importante, pero lo bueno es que cuando suceden este tipo de situaciones, quiere decir que se está llamando la atención. Y ya como estén manejando, te digo, el tema, el gobierno, cada quien rendirá sus propias cuentas, la gente, ya decían mis compañeras, la gente no es tonta, la gente cada día está más educada, la gente cada día se está autoeducando, ¿sí? Y yo creo que este tipo de situaciones nos va a ayudar a tener un mejor discernimiento. Y más allá del tema de las compras de seguidores y todo esto lo hacen, la verdad, todo el mundo. Imagínate que no lo va a hacer un gobierno. Pero bueno, esto es una decisión, esto se llama democracia, señores, democracia. Y aquí no mandan quienes insultan, aquí manda el pueblo, quien se da cuenta de todas las atrocidades, barbaridades que existe dentro de un gobierno, sin que tenga nombre y apellido de quien esté atrás o adelante, simplemente es el sentir del pueblo. Y yo creo que es eso. Y lo bueno también es que nosotros estamos generando una conciencia y ojalá esta conciencia también haga que las nuevas personas, las nuevas dignidades y las propias personas que critican, a mí me encanta que critiquen, te lo juro, qué bueno, porque eso también nos ayuda a mejorar la comunicación. Y si es que pues nos dan por ahí unos tips, qué mejor, porque quiere decir que hay personas que están preocupadas por cambiar ese país y eso sí hay que aplaudirlo, mi querido Armando. Entonces, aquí nosotros yo creo que no hay que ponernos como el gobierno. Es culpa de tal persona, no, aprenda también a uno, sí, a ser responsable de lo que dice y de lo que hace. Entonces, yo te digo, si eso pasa, pues es parte ya de esta campaña. Es parte de lo que estamos ya viviendo. Bueno, y Claro. en temas, ya que estamos topando ya el tema electoral, ¿tú cuál crees que sería una buena estrategia, Raquel, como para eh, convencer a una persona, a las personas para que voten por tal o cual tendencia? ¿Tú cuál crees que sería una estrategia que se debería ocupar en estos momentos? Obviamente sin caer en lo mismo del gobierno, ¿no? De echar la culpa al anterior. Bueno, eso primeramente es súper difícil porque actualmente vemos que la política en Ecuador literalmente está destruida. La política, los políticos, la gente no quiere saber nada, ni de partidos políticos, ni de precandidatos, ni de elecciones, ni nada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que generar primero para poder cambiar esto y poder llegar a un 2021 y unas elecciones un poco más conscientes? Primero, demostrar a la gente esto. Esto es lo que pasa por elegir a la gente literalmente con el estómago y no por hacerlo con un criterio. Entonces, educar a las personas para que tengan el conocimiento y las herramientas para poder votar de forma razonable. No simplemente porque se levantaran a las 6 de la mañana y listo, se van temprano a votar y el primero que salga y ahí fue. Entonces, creo que es súper importante educar a las personas, no solo a las personas, también educar dentro de los partidos políticos, hablando en cuanto a formación, porque podemos decir, sí, ok, esta persona puede ser un buen candidato, pero ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué hay detrás de ese candidato? Si no tiene una formación, no solamente ideológica,
sino una formación en comunicación, no se puede llegar a más. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay muchos precandidatos y muchos candidatos incluso de las elecciones pasadas que no eran capaces de estructurar una entrevista o una conversación con un periodista. Entonces, es importante que se forme a los candidatos para que sean capaces de generar en la gente, no solamente que conozcan sus propuestas, sino de transmitirle esa emoción, ese sentimiento que ellos tienen hacia reconstruir el país o cualquiera que sea el discurso que se vaya a manejar. Además de esto, creo que es súper importante y que lo que tengamos en claro es que no sabemos qué va a pasar. Yo puedo decir ahorita que la mejor estrategia para las elecciones de 2021 tal vez es hablar del tema de salud, reconstruir todo lo que es salud y educación, pero eso puede cambiar mañana. Lastimosamente estamos ahorita cruzando una pandemia que obviamente no estaba en los planes de nadie. Y puede ser, así como la semana anterior fue de una forma, esta semana es diferente. Lo estamos viendo en Quito. Hace 2 semanas estábamos un poco tranquilos. Ahora vemos que los hospitales están a desbordar y obviamente eso cambia todo, absolutamente todo el panorama. Y tenemos que tomar en cuenta que la realidad de las ciudades son muy diferentes ahorita. No podemos comparar ahorita con lo que está viviendo Cuenca, con lo que está viviendo Guayaquil y con lo que está viviendo Quito. Entonces, plantear una estrategia como tal no considero que sea el momento y seguramente quienes lo están planteando una estrategia como tal ahorita han recibido muchísimas críticas, lo hemos visto en redes sociales. Tienen supuestamente un plan para poder manejar el periodo que les tocaría. Pero ¿qué pasa si todo esto cambia? No sabemos qué pasa de aquí a diciembre. Entonces yo creo que ahorita los partidos políticos y los candidatos que quieren lanzarse deben enfocarse primero a realizar un trabajo de autopreparación. Segundo, un trabajo, no puedo decir en territorio porque actualmente es muy arriesgado, pero sí mostrar un poco más la cara o estar en la comunidad. Hay muchas personas, justo conversábamos contigo antes de la entrevista, que nosotros hemos pasado mucho tiempo en el Valle de los Chillos, en lo que es Conocoto, por nuestros estudios. ¿Qué pasa con la comunidad de ahí? Tuve la oportunidad hace un año de conocer la realidad porque Conocoto no es solamente el parque y las cuadras que lo rodean. ¿Qué pasa con la comunidad que está más allá, que está en los puentes, que está en la loma? Esas comunidades actualmente, ¿cómo están viviendo? Y si es posible, del lado del partido, si es posible, del lado del candidato, mostrarse y ayudar a estas comunidades. Eso sí, sin tampoco dar tanto a destacar, porque valga decir que no todo el trabajo uno tiene que mostrarlo. Entonces, esa preparación, esa ayudar a la gente ahorita, creo que es la mejor estrategia que pueden hacer, no solamente las personas que quieran estar para las próximas elecciones, sino los partidos políticos como tal, prepararse, hacer una formación, ayudar a la comunidad para ver qué pasa en 2021, porque no sabemos. En realidad, teníamos hace poco tiempo de supuesto precandidato a Nebot, ya vimos que no va, entonces de aquí a un mes no sabemos qué puede pasar. Exactamente. Ahora, para que la gente pueda informarse mejor, yo tomando las palabras de Raquel, Jael, ¿crees tú que sería interesante que en esta nueva elección se obligue a los candidatos a debatir? Porque siempre hemos tenido que yo no debato con cualquiera, yo no debato y pongo las condiciones, no, no. Ahora pongamos las condiciones del pueblo, que vengan y que debatan entre todos para saber cuáles son las propuestas y al menos saber si pueden expresarse, ¿no? Porque con el actual presidente nos cometimos ese error, ¿no? Pensábamos que estaba cuidando su integridad, pero lo que nos damos cuenta es que no había el texto para esos debates. Sí, es verdad. Totalmente, yo creo que sí, sí debería ser una exigencia básicamente obligatoria que todos debatan y hacer igual un conversatorio en donde puedan defender y puedan argumentar todas las ideas que tengan, todas las que piensen, que debatan, porque sí, o sea, antes me acuerdo que
yo decía, Lenin, no entiendo. Yo decía, ¿a quién le está asesorando en comunicación? Porque en serio es tan increíble que un presidente de la República no pueda salir en televisión nacional sin que sea una cadena nacional, sin que sea ya un video preparado con un discurso, etcétera. Yo sé, obviamente, cualquier persona que esté en altos mandos va a tener una preparación y etcétera, pero el punto es que salga de lo más genuino de la persona que quiere representarnos con las ideas y que no se note que sea alguien que le está básicamente manipulando y diciendo qué decir, qué no decir, cómo hacer, sonreír, bajar el ojo, subir la mano. O sea, tiene que ser algo más genuino, hasta para que exista una conexión más directa con nosotros, con la ciudadanía. Justo hoy día lanzaron un frente político que se llama UNES, que es la Unión por Esperanza, que ahí era cuando estábamos como que decían, no puede ser, o sea, es básicamente lo que quieren hacer, lo que hicieron en Argentina. En Argentina lanzaron un partido político que se llama Frente para Todos. Y esta sí fue una estrategia muy bien pensada porque había había muchos partidos políticos de izquierda y ellos lo que buscaron era como que centralizar, como que unir fuerzas para que la izquierda total en grande pueda básicamente luchar y irse en contra de la derecha. Y así funcionó, o sea, ahí ahorita vemos a un Alberto Fernández que estaba en contra de Kirchner y ahora son la dupla de la presidencia de Argentina actualmente. Entonces, eso fue lo que hicieron y ahora esto básicamente es lo que quieren hacer o lo que se piensa hacer, pero la verdad yo creo que está totalmente mal hecho, porque lo que está haciendo ahorita esta UNES, este nuevo frente político, es como que se están uniendo con partidos minúsculos, o sea, con frentes muy pequeños, no es que se están uniendo con frentes muy grandes. Entonces, al hacer esto, vemos que es un frente del correísmo, que son literalmente las mismas personas que estaban antes, entonces ahora es como que están las mismas que están ahora, pero con diferencia es que cuando Evo dijo, yo no me voy a, o sea, literalmente dijo que no iba a hacerse más, no iba a estar más en la candidatura, él lo hizo no porque es bueno y bonito, sino porque quieren unir fuerzas en la derecha. Al hacer esto, él lo que va a hacer es básicamente decir, bueno, no voten por mí, porque que no existe división de votos y que esos votos se puedan ir por un bien general en la derecha. Entonces ahorita lo que podemos ver es que en la derecha ya están uniendo sus fuerzas, mientras que en la izquierda es divide y vencerás. Bueno, ahorita están haciendo eso, están básicamente dividiendo y es preocupante porque la verdad yo soy más de izquierda y me da depresión porque digo, es triste, nosotros somos un país tercermundista y no siento que las medidas de derecha vayan mucho con las necesidades que tiene nuestro país. Entonces, eso es algo preocupante. Entonces, yo digo, y siempre voy a estar de acuerdo en que siempre salgan, debatan, demuestren sus ideas. Ahora, como justo decíamos antes, no pueden hacer obviamente campaña, pero sí pueden hacer, o sea, mostrarse cómo son ellos y las ideas que tienen, lo que quieren ser genuino, ya dejarse ver de una forma totalmente esencial, o sea, como es esencia y no que estén todo el tiempo buscando un texto, buscando algo. Yo sé que hay que mantener una imagen y hay que mantener una reputación cuando se trata sobre estos roles de alto mando, pero aún así, yo creo que la gente se puede dar cuenta cuando alguien es como que es genuino, es tranquilo, puede hablar, se puede defenderse, no necesita de nadie más como para que le esté diciendo esto tienes que decir, esto tienes que hablar, esto tienes que... Entonces, no, yo creo que es más que debería ser más obligatorio para que al menos la gente pueda evaluar eso también y lo poco que pueden ver de ellos para ver y poder hacer conclusiones, además, obviamente sí, es memoria histórica de todo lo que hemos pasado y saber votar después. Claro, eso es lo importante. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas también a este panel, a los trolls también, bienvenidos, es chévere que ustedes opinen y claro, cuando gusten un espacio, quieran debatir y quieran todo lo que ponen ahí, expresarlo públicamente, con mucho gusto. El espacio está acá, nosotros sí somos democráticos, nosotros no bloqueamos a nadie. Así que muchísimas gracias. Gracias Raquel, gracias Linda, gracias Yael. Muchos dicen que no les conocen. Yo sí quisiera en esta última partecita nada más que nos cuenten que creo que ese es mi error, debía haber empezado por ahí. Pero bueno,
sí quisiera que Raquel nos diga, bueno, ¿a qué te dedicas y cuál es tu formación profesional? Claro. A ver, bueno, yo estudié comunicación organizacional y relaciones públicas. También tengo un máster en comunicación y marketing político y recién terminé igual un diplomado en comunicación de crisis. Actualmente soy asesora en comunicación, eh, diría yo, tanto de partidos políticos como de empresas, y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Chévere. De Linda, yo creo que una hora más para que nos diga todo lo que ha hecho, porque ella sí es la más experimentada que todos aquí juntos. No, yo creo que la comunicación tiene que ser pasión bajo cualquier parámetro. Yo vengo haciendo comunicación desde que tenía 15 años, me especialicé en temas políticos en Washington, en México, he venido trabajando en varias campañas en varios países de Latinoamérica y eso pues te hace tener una visión mucho más clara. Además que también hago comunicación, como te decía, soy productora también y por eso hay muchas cosas a las que sí me atengo. Por defender también los derechos de quienes hacemos una buena producción en Ecuador y quienes queremos a este país mejor. Yo digo, aquí no importa si tenemos, y si me lo permites decir esto, y la gente que quiera saber solamente google y listo, no tengo ningún inconveniente que vea. Eh, pero yo creo que algo muy importante, aquí no es cuestión de castigarnos, de darnos de látigo, ¿no? Ujú. Sino tratar de construir un país mejor. Ser propositivo nos va a ayudar muchísimo. Las críticas siempre son bienvenidas, pero que no vengan desde la parte del odio, desde confrontar y poner a la gente en contra de los demás. Cada quien tiene libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Los que son creyentes y los que no saben que tienen un libre albedrío. Y creo que la democracia comienza primero en el respeto de la opinión de los demás. Creo que ahí comenzamos la primera cosa de aprender a ser verdaderos seres humanos. Y quiero agradecerte muchísimo, mi querido amigo, qué lindo, a los años que podemos juntarnos a través de este medio y agradecerte, y decirte, sigue adelante, que los que nunca callan son los que siempre salen airosos y consiguen realmente esos propósitos de llegar a la gente con la única convicción que es comunicar. Chévere, muchísimas gracias. Yael, Bueno, yo hice una licenciatura en Relaciones Públicas en Argentina y también tengo una certificación en publicidad e imagen política. Ahora estoy trabajando en algunos emprendimientos. Como viví en Argentina por 4 años, vine acá más o menos ver en dónde piso. Pero sí, me encanta, la verdad. Gracias por la oportunidad, César. Te agradezco mucho y como siempre te felicito por los programas. Creo que son muy informativos. Me encanta escuchar todas esas otras voces que tiene nuestro país. exactamente esa es la finalidad de este medio, dar voz a otras voces, porque si estamos con los mismos y los mismos, entonces no sacamos nada ni educamos al pueblo. Muchísimas gracias a Raquel Narváez, a Linda Romero y a Yael Salazar por haber estado con nosotros y esperamos tenerles próximamente en otro espacio acá en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo a las tres. Gracias. Gracias, chao. Chau, chau.